Muy bienvenidos, amados hermanos y amigos televidentes, a esta hora de la noche. Les saluda a su hermano en Cristo, Hugo Albornoz. Estamos muy contentos, amado hermano, por el programa que tuvimos ayer con nuestro amado pastor y siervo del Señor, Gary Lee, quien también hoy día nos acompaña, amado hermano, para compartir en su programa La Verdad os hará libres. Así que vamos a saludar a nuestro amado pastor. Dios le bendiga. Bienvenido, pastor, a este su programa. Pastor Hugo, muchas gracias por esta oportunidad. De verdad que estamos contentos, felices. Es un privilegio estar aquí con usted en este programa de televisión, pastor, que alcanza todo Ecuador. Y Dios bendiga su ministerio, su iglesia, su familia y a toda la gente tan bella, tan linda de la República de Ecuador. Y sabes que me siento que estoy en la mitad de la tierra. La mitad del mundo. En la mitad del mundo. Gloria a Dios. Amado pastor, hoy día vamos a tener un tema muy bueno. Queremos orar antes de ir al tema. Vamos a hacer una oración. Sí. Quiero leer un pasaje bíblico para tomarnos este tema, amado hermano. Este tema ha nacido en nuestro corazón. Ese tema va a impactar a la gente. Sí, este tema va a ser muy bueno, amado hermano. Este tema ha nacido en nuestro corazón. Hemos visto mucho odio hacia Israel. Hemos visto gente por ahí. Entonces queremos, amado hermano, hacer un tema. ¿Por qué? Nosotros los cristianos, ¿por qué debemos amar y apoyar al pueblo de Dios, Israel? Vamos a tomar un pasaje bíblico, vamos a tomar Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ese es el pasaje que vamos a tomar, Romanos 11, versículo 1 y 2, para todos aquellos que creen que ya Israel fue desechado. Vamos a hablar de este tema muy bueno, vamos a orar, vamos a ir a la oración para que Dios nos guíe. Mi pastor, nos guíe en la oración, por favor. Con mucho gusto. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, por esta oportunidad, gracias, por este programa, Dios mío. Te pido que tú toques el corazón de los incontables, de los millones que puedan estar viendo bendito a través de toda la bella República de Ecuador y a donde alcance en todo el mundo este programa de televisión. Te pido que Dios mío nos des la sabiduría correcta y propicia para trazar tu palabra y, Dios mío, compartir este tema sobre la nación tuya de Israel. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Bien, amado hermano, qué mejor de tener a una persona, un judío, amado hermano, para que nos comparta acerca del amado pueblo de Israel. Y queremos dar, amado hermano, comienzo a este tema de este día de hoy. ¿Por qué debemos amar y por qué debemos apoyar el pueblo de Israel? Bueno, el tema de Israel es un tema un poquito controversial en este tiempo, lamentablemente, porque, para ser honesto, y no lo digo desde el punto de vista como judío, desde la posición como judío, aunque sí también es importante para mí, pero mundialmente hay un odio tremendo contra la nación de Israel. Amén. Yo creo que puedo decir sin lugar a equivocarme que no hay un país en el mundo que no odie a Israel hoy en día, solamente Estados Unidos, pero hay millones, sin embargo, millones de personas que aman la nación de Israel. Ahora, esto es una gran verdad: o tú amas a Israel o tú odias a Israel. Nadie tiene posición neutral, o lo amas o lo odias. Y hoy en día es la nación más odiada y más amada a la misma vez del mundo entero. Parece una dicotomía, ¿verdad? Parece controversial eso. Se contradice eso. Y por el tan solo hecho de Dios haber escogido este pueblo. ¿Sabías tú, Hugo, que es la única nación en el mundo entero, la única que fue escogida por Dios? La única nación que Dios estableció su nombre en ella. Todas las demás naciones fueron o descubiertas, o conquistadas, o peleadas, o ganadas, o el mundo obviamente ha cambiado a través de los años, pero Israel es la única nación que fue entregada a su pueblo escogido. Y esto se remonta miles de años atrás en el pasado. Recuerda que cuando Dios le habló a Abraham 4100 años atrás, Génesis capítulo 12 y verso 1, encontramos que Dios le dijo a él que se fuera de Ur de los Caldeos a la tierra que él le mostraría, y Dios le entregó a él 7 promesas. Y Abraham es el padre obviamente de la fe. Israel es la nación que Dios le entregó a él. 500 años después se confirma cuando los judíos vuelven y entran a reconquistarla, después de que pasan 430 años como esclavos en Egipto, y vuelven y la retoman de nuevo, y hasta el día de hoy. En el año 70 después de Cristo, los judíos fueron corridos por el Imperio Romano, por el general Tito, y en el año 1948, recientemente en nuestra historia, Israel volvió a nacer como nación de nuevo. ¿Por qué? Porque bíblicamente es la
nación del pueblo de Dios. Y en nuestra nación también. Amén. Mi amado pastor, para todos los hermanos que nos ven acá en el Ecuador y a lo mejor no saben, todavía no, ellos no lo pueden a lo mejor comprender. Mucha gente dice, ¿por qué Dios escogió a Israel como nación y no a Ecuador, no a Chile, no a Perú, no a Bolivia, qué sé yo, no a España? Ahora, yo creo que... No, ¿hay una respuesta para eso? Sí, sí. Y otra pregunta, o mejor dicho, para enlazarlo en esto. Sería bueno que usted nos dijera, ¿de dónde viene Israel? ¿Cómo comienza esto? Para que la gente sepa cómo es esto. El nombre Israel viene del nombre que Dios le cambió a su hijo Jacob, al nieto de Abraham, al hijo de Isaac. Obviamente peleó con Dios y Dios le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Y ahí no estaba la nación que hoy conocemos de Israel. No, todavía no. Para que la gente... Acuérdate que Abraham fue un beduino, un nómada del desierto. Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, que era una ciudad como de unas 300,000 personas, que estaba en la parte sur de lo que llamamos hoy Bagdad, Irak, y Dios lo sacó de ahí y lo llamó para ser la cabeza de la nación de Israel. Ahora, la pregunta, ¿por qué Dios escoge a Israel? Sí. Y la respuesta es, en pregunta, ¿por qué no? Dios pudo haber escogido cualquier otra nación del mundo. Simplemente la respuesta es, porque Dios quiso, porque le plació a Él. Israel no tiene nada mejor que nadie, pero Dios quiso llamar a esa gente para ser los pregoneros y los pioneros de la palabra y la ley al mundo entero. Dios quiso llamarlos. Esa es la respuesta que te da cualquier judío hoy en día. Amén. Tú le preguntas a mis amigos rabinos y a mis amigos en Israel, ¿y por qué Dios los escogió a ustedes? Porque Dios quiso. Porque realmente ellos mismos como judíos reconocen que todos los seres humanos del mundo son creación de Dios, pero Dios los escogió a ellos. Y desde el principio fueron los que Dios llamó para convertirse en el pueblo escogido. Una vez leí yo acerca de lo que estaba comentando un rabino, dice, un rabino en Jerusalén, dijo él, damos gracias al Altísimo por habernos escogido como pueblo suyo, de entre muchos pueblos, pero por ese alto privilegio nos ha tocado pagar un alto precio hasta el día de hoy, y estamos seguros que Él nos seguirá guardando, al igual que lo ha hecho en el pasado. Así es. Y todo esto tiene que ver con la promesa también que Dios le dio al principio en Génesis, cuando Adán y Eva cometieron pecado, que Dios eventualmente restauraría el mundo a través de un redentor, y ese redentor se llamaría Jesucristo. Pero todo, hermano mío, se empieza a contemplar más poderosamente a través de la llegada de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe, es la nación escogida, es el pueblo del Señor. Y Abraham, hermano, es el hombre que Dios le entregó esa tremenda promesa de que engendraría a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob tendría las 12 tribus de la nación de Israel, y hoy sabemos que esta nación es la nación bendecida y establecida por Dios. De todas las naciones del mundo, y tal vez usted diga, ay, es que usted es parcial, usted simplemente porque usted es judío, y siento contento ser judío, pero Israel es la nación escogida y privilegiada de Dios. Mi amado pastor, hoy el espíritu de envidia que hay contra Israel se conoce como antisemita. Antisemita porque acuérdate que después del gran diluvio en el mundo con Noé, que sobrevivieron nada más sus 3 hijos y 3 hijas, los tres hijos de Noé, ¿cómo se llamaban? Sem, Cam y Jafet. Y Sem, de ahí venimos los judíos, por eso le decimos antisemitas. Amén. Pero no solamente judíos, los de Sem también trajeron al mundo los árabes y toda la gente del Medio Oriente realmente. Así que eso no está bien claro. La cuestión es que los judíos son bendecidos por parte de Dios. Y te recuerdo una cosa, que la salvación, aunque muchos difieran conmigo, aunque muchos se enojen conmigo, la salvación viene por medio de los judíos, de los hebreos. Porque está en la palabra. Acuérdate que Israel nos trajo a Jesucristo, nos trajo sus apóstoles, nos trajo, hermano mío, todas las bendiciones de Dios que tenemos vienen ¿de dónde? De Israel. ¿Dónde murió Jesús? ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde se crió Jesús? ¿Dónde resucitó Jesús? ¿Dónde mandó Jesús el Espíritu Santo? ¿Y dónde volverá Jesús por segunda vez en su segunda venida? A Israel. Todo es Israel. El enfoque primordial es Israel. De hecho, Israel es el reloj profético de Dios. Israel, Israel, Israel. Todo es Israel. Gloria al Señor. Y tú tienes que entender una cosa: las profecías de la palabra concernientes al mundo entero tienen que ver con Israel. Lo que sucede en el mundo, todo tiene que ver directa o indirectamente con la pequeña, y es pequeña nación, pero es poderosa porque Dios ama a esa nación. Es la nación de Israel. La pregunta, el tema del programa hoy es: ¿por qué debemos de apoyar y amar a Israel? Amén.
¿por qué debemos de apoyar a Israel? Primero, pastor, todo cristiano debe amar a Israel. ¿Por qué razón? Está obligado a hacerlo. Porque hemos visto gente cristiana que no ama a Israel. ¿Tú sabes cuánta gente odia a Israel a través de la historia? Constantino, el emperador de Roma, en el año 325 o 323 después de Cristo, prácticamente se declara el primer líder del cristianismo. Eso es otro tema para otro día. Pero él habló mal de los judíos. Y él completamente, de hecho, el judío, hermano, los cristianos guardaban el sábado y ahí empiezan a guardar el domingo. Otro tema para otro día. Pero de ahí comienza, de ese momento en la historia, ese odio que se empieza a meter en el corazón de cristianos. En el año 1500, con el tiempo, la reforma protestante de Martín Lutero era antisemita. Muchos no lo sabían. Martín Lutero, antes de morir, él dijo unas tremendas y fuertes, muy drásticas palabras. Él dijo: a los judíos deberíamos de quemarles sus sinagogas, deberíamos quemar sus libros de oración y deberíamos ponerlos a trabajar en los campos duros. Martín Lutero, al principio, él quiso ministrar a los judíos, pero después se los odiaba. Y a través del tiempo de la historia ha habido mucho odio. ¿Por qué crees tú que en la Segunda Guerra Mundial Adolfo Hitler y la maquinaria del ejército nazi mandó a matar 6 millones de judíos? Por el odio que tenían contra ellos. Pastor, creo que sin equivocarme, alguna vez le escuché que familias antepasados ya fallecieron ahí, familiares suyos. Yo investigué en el Museo de Yad Vashem en Jerusalén, que es muy conocido, el Museo del Holocausto, que tenemos 13 miembros de mi familia que estuvieron en los campos de concentración. Wow. Treblinka, Buchenwald, Dachau, Auschwitz, Birkenau, Terezín. Yo estuve en Terezín, estuve en Auschwitz. De hecho, nosotros tenemos un documental que filmamos en inglés y en español de los dos, y fue grabado en vivo. Se llama Los Campos de Muerte. Y ahí tú puedes ver en ese lugar, que está como a 2 horas de Cracovia, de Polonia, puedes ver un cuarto con 2 toneladas de pelo humano. Tú puedes ver las cámaras de gas, los hornos. ¿Qué hacían los nazis? Tomaban a los judíos, los metían en un cuarto de cemento y les decían: los vamos a bañar. Y metían una química, un ácido arriba, y los mataban con veneno. Luego sacaban los cadáveres y los metían uno por uno en unos hornos. Así como los incineraban, y ahí tenían las chimeneas y el humo de las cenizas de ellos. Pero antes, primero, tomaban los dientes que tenían oro, tenían el pelo de ellos, con el pelo de ellos que tomaron, que los rasuraron, hicieron alfombras, carpetas. Con la piel de ellos que se derritió, hicieron jabón. Con los huesos de ellos hicieron peines para peinarse y todo, instrumentos de trabajo. Había un laboratorio ahí que yo lo tengo grabado en la película, que se llama donde ellos hacían experimentos diabólicos horrorosos, y es el laboratorio de Joseph Mengele, que fue un psicópata, un loco, un endemoniado, que él literalmente tomaba, por ejemplo, ratas y se los metía a la parte privada de la mujer, la matriz, para que se comieran los adentros del bebé. Ellos experimentaron sacando niños que todavía no habían nacido con palancas, les cortaron miembros, les metían virus, enfermedades, les sacaban ojos. Bueno, es una locura lo que hicieron. Literalmente estoy convencido de que Hitler y todos los nazis se están quemando en la parte más abajo de las mismas pailas del infierno. Y todo por el odio que le tenían al pueblo judío. Pero ¿por qué venía ese antisemitismo, ese odio? Porque la iglesia luterana no dijo nada. Hay un mensaje que Dios me dio, Pastor Hugo, hace unos años, titulado Conspiración de Silencio. Conspiración de silencio es que todo el mundo sabía lo que estaban haciendo. ¿Pero qué hicieron? Guardar silencio. Guardar silencio. Sabían que estaban matando a los judíos, sabían que los estaban subiendo a los trenes y los estaban mandando en los vagones a los campos de concentración. ¿Y qué hacía la gente en Alemania? Nada. Por eso hasta el día de hoy, todavía hoy, 2014, los alemanes viajan de Frankfurt, de Múnich, de Berlín, de sus diferentes ciudades en Alemania, y van a Tel Aviv, a Israel. Y cuando llegan a Jerusalén, a nuestro museo de Yad Vashem del Holocausto, dice que hay que ponerle cubos para que guarden sus lágrimas, que están llore y llore y llore, porque todavía tienen el remordimiento y el sentimiento de culpabilidad de que ellos saben que su pueblo, su gente, no hizo nada. Es otra historia, es otra generación, y los alemanes, millones, aman a Israel y aman a Dios también. Pero en aquel tiempo fue tremendo. Ahora, este odio lamentablemente está en todo el mundo.
Este odio contra Israel está en todo el mundo, en Venezuela, en muchos países de la tierra, y públicamente hablan en contra de Israel. Mi presidente Obama, y yo puedo hablar de ello porque soy americano de nacimiento, aunque soy de ascendencia judía, este hombre es musulmán, este hombre no ama a Israel. Este hombre en muchas ocasiones se ha expresado completamente negativamente en contra de Israel. Hace unos 2 años el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, estuvo en la Casa Blanca y lo dejó sentado allí y se fue a comer solito con su esposa Michelle. Y ni siquiera lo tomó en cuenta. ¿Y cuántas veces han hecho negociaciones? Él se paró en las Naciones Unidas, Obama, hace 2 años, y dijo: Israel debería de regresar territorio a los palestinos del año antes de 1967. ¿Quién le da la autoridad a este hombre para andar diciéndole que tienen que regresar tierras cuando esa tierra no es de él? Yo me imagino ya ahora que el presidente de Ecuador, con todo respeto, que es un hombre que maneja la nación, se vaya a Washington a decirle: presidente Obama, ahora tienes que regresar la tierra americana a los indios que se lo quitaron hace 400 años. Eso no se hace. No. Pero el primer ministro de Israel, hermano mío, escuchó todo esto. Entonces hay odio, hermano, contra Israel en todo el mundo. Pero Dios dice en su palabra que Israel es la niña de los ojos de Dios. Y Dios le dijo a Abraham, le dijo categórica y marcadamente, Pastor Hugo, le dijo en Génesis 12, le dijo verso 3, yo maldeciré a los que te maldigan, pero yo bendeciré a los que te bendigan. Y cuando la gente bendice a Israel, la gente es bendecida. Cuando la gente ama a Israel, la gente es bendecida. Aleluya. Amén. Es un mandato de Dios, aleluya. Gloria porque eventualmente al final del mundo todas las naciones acabarán, todas terminarán, pero Israel sobrevivirá a todas, porque allí Jesucristo establecerá su reino milenial, 1000 años, y ahí reinaremos con él como reyes y como sacerdotes. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en casa? Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición, hermano. Tan solo de escuchar hablar acerca de Israel, se nos ponen los pelos de punta, pastor. ¿No te gustaría ir a Israel? No, gloria a Dios. Bellísima la tierra. Precioso. Es pequeña la nación. Pastor, aprovechando el tiempo, que se nos acaba, 1 hora pasa volando en este programa, no sé qué pasa, pero se nos va el tiempo. ¿No nos quiere dar más tiempo hoy? ¿Qué será de nuestros hermanos cristianos que no aman a Israel? Debemos enseñarle a amar a Israel. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Yo me pregunto, si no aman a Israel, ¿cómo pueden amar a Jesús? ¿Cómo pueden decir que aman a Jesús si no aman a Israel? Cuando Jesús era y siempre será judío. Jesús no es griego, Jesús no es de Malasia, no es ruso, no es colombiano, no es chileno. No es chileno al tiro. No es ecuatoriano, aunque la gente ecuatoriana es preciosa y linda. Sí. No es de aquí. Jesús es judío, es israelita, es del pueblo judío, es descendiente, es hijo de David, de la simiente de Abraham, del Gloria padre de la fe, de la nación escogida de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es el Hijo de Dios. Debemos amar y apoyar a Israel, dijo usted en el tema que estamos viendo este día de hoy. Yo estoy muy feliz que nuestro pastor Garilí, hermano judío, esté con nosotros, porque ¿quién mejor para poder hablar de Israel, de hablar del pueblo de Dios, que de una persona que es judía? ¿Qué más, pastor? ¿Cómo podemos...? Mira, Israel ha visto el cumplimiento. Déjame a ver si me acuerdo, porque son 7 lo que nosotros llamamos las 7 R's proféticas de Dios que se han cumplido en Israel. Las 7 R's. La primera R, y quizá no lo doy en el orden correcto y quizá no me acuerde todas hoy. La primera R es el regreso. La R, regreso. ¿Qué significa esto? Que los judíos han regresado a su tierra después de 2000 años. ¿Conoce usted algún país en el mundo entero, en toda la historia, que la gente ha regresado después de que no existió el país? Por ejemplo, vamos a suponer que Ecuador dejara de existir por 500 años y de repente volviera gente a decir: queremos volver a este lugar y llamarle de nuevo Ecuador. Eso nunca ha pasado. Nunca. Ningún grupo de gente, ninguna sociedad, ningún pueblo jamás en la historia ha regresado a retomar su tierra en un regreso y volver a llamarle lo que antes era. Por años se le llamó Palestina, que yo odio ese nombre, porque Israel no es Palestina, es un nombre que los romanos en el año 200 le dieron a los que vivían ahí, a la colonia, palestinos.
pero realmente Israel es el nombre correcto de la nación. Es Israel, la nación de Dios. Lees la palabra y vas a saber que es Israel. Entonces tenemos la primera R, que es el regreso. Y regresaron de todo el mundo. Amén. Porque hay judíos que han venido de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Perú, de Chile. Judíos que están allá diciendo al tiro, pero Baruch Hashem Adonai. Son judíos. De todo el mundo han ido los judíos, hasta judíos negros, hermosos, de Etiopía hace 25 años atrás, casi 30 años. O sea que el regreso se ha cumplido. Es la primera R. Segunda R, reconstrucción. Han reconstruido las ciudades viejas que ya no existían. Hoy tú viajas, por ejemplo, a México y tú vas a Chichén Itzá o tú vas a los restos de los mayas, los templos, los edificios. Igual aquí en Ecuador tienen lugares históricos muy famosos, muy bonitos, que son viejos, antiguos, hermano mío, de los indígenas y todo. Y tú vas a visitarlo, pero eso es lo que quedó del tiempo pasado, ya no vuelve. Como por ejemplo en Perú tienen el Machu Picchu, en Chile tienen otros restos también. Pero en Israel, las ciudades antiguas que dejaron de ser, dejaron de existir, las han vuelto ¿a qué? Reconstruir. Jericó, Nazaret, Decápolis. Óigame, las ciudades que antes decía, esto ya no había nada, las volvieron a levantar y poblaciones, gentes viviendo y floreciendo todo. Increíble eso. La tercera R, reforestación, o sea, han puesto nuevamente bosques, han vuelto a reforestar toda la nación completa. Tenemos un programa en Israel que se llama el sembrar árboles, y desde que se estableció la nación en el año 48 se han sembrado millones y millones de árboles. Es un desierto, pero parece en algunas partes como si fuera Ecuador. Verde, en algunas partes. Y dice uno, pero ¿cómo es posible si estamos en el desierto? Todo rodeado por el desierto aquí. El Líbano, Siria, Jordania, Egipto, la gente muriéndose los camellos. Y sin embargo hay lugares donde está todo verde bonito. ¿Por qué? Porque han sembrado en esa tierra, han vuelto a poner todo lo que era antes. Otra R es el renacimiento del hebreo, del idioma. El idioma estaba muerto por casi 2000 años. No se hablaba el hebreo ya. Pero volvieron a renacer el idioma. Y se vuelve a hablar el hebreo. El hebreo. No se habla inglés, se habla español, se habla todo el idioma. Pero el hebreo otra vez ha nacido como nación. Son muchas R's proféticas que se han cumplido, que son impresionantes. No es una coincidencia, no es una casualidad. No puedes tú decir, oh, pero bueno, eso ha pasado en mi país. En ningún país ha pasado lo que ha pasado en Israel. Otra R muy importante, restablecimiento de las leyes de la Biblia. En Israel, cuando llega el sábado judío, el Shabbat el viernes, toda la nación lo practica. El sábado judío es nacional. Amén. Se paraliza la nación. Cuando el sol baja el viernes en la tarde, porque el Shabbat es bajando el sol y otra vez bajando el sol el sábado, son el tiempo donde empieza Shabbat y termina Shabbat. Y el viernes decimos Shabbat Shalom, en vez de decir Shalom, decimos Shabbat Shalom, pasa en sábado. Y es nacionalmente. Y se siente porque los carros ya no manejan en algunos barrios, la gente para sus tiendas, cierra su negocio y haz de cuenta que el sábado es un día muerto completamente. Y establecieron no solamente las reglas y las leyes de la Biblia, sino que establecieron la gastronomía, la forma de comida, los alimentos en la línea de kosher, de que esto no se coma y aquello no se mezcle con esto. El judío tiene bien guardado todo lo que son las ceremonias. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Purim, Sukkot, todas las celebraciones se volvieron a establecer en Israel. Gloria a Dios. El Passover, el Pascua, todo se celebra de nuevo en Israel. Amén. Son muy guardadores de nuevo. O sea, tú pensarías, después de tantos años, este pueblo ya olvidó. No, que va a olvidar. Esa gente se rige por la bendita palabra del Señor. Mi pastor amado, Pastor Garili. Y ahorita, después que termines, hay una R que es la más importante, pero dale. Oh, ya. No, termine con esta R. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque yo quiero como cambiar un poquito el tema para que usted me informe algo de alguno que ahora son ecuatorianos, son chilenos, son peruanos y quieren ser Israel judíos. Hay de todo. Ya, pero estos no son judíos. No, ahorita voy a hablar con este tema. Yo sé. Entonces vamos yo sé dónde vas a llegar. Vamos, judaizando. Yo sé dónde vas a llegar. Pero terminemos con la última Pero R. hay una R muy tremenda, poderosa, que es la R, por ejemplo, de la reconstrucción del templo.
Y mucha gente, esa es la única R de todas las R's, y quizás me faltó una o dos, la única R que todavía no se ha cumplido proféticamente, pero está por cumplirse. ¿Y por qué no se ha cumplido? Todavía la iglesia está aquí, todavía nosotros estamos aquí. El día que nosotros seamos levantados, la iglesia entra en lo que llamamos las 70 semanas de Daniel, las 7 años de tribulación, y va a pasar varias cosas, y la iglesia el mundo va a ver que se va a levantar el templo otra vez, pero eso está por cumplirse. Ahora, vamos a volver al tema que tú decías. La pregunta es la siguiente. Estos predicadores de hoy en día, algunos predicadores de estos modernos y hay algunos de prosperidad, haciendo entender a la gente de que la iglesia reemplaza a Israel. Esa es una doctrina diabólica, y que Israel quedó de lado, pastor. Eso es diabólico. Y ellos dicen que ahora somos la Israel espiritual. Eso es diabólico. La iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Un trato con cada uno totalmente diferente. Completamente diferente. Las promesas de Dios para Israel son vigentes, patentes, tangibles, y no tienen absolutamente nada que ver con la iglesia que está bajo la gracia del Señor. La iglesia jamás podrá sustituir ni tomar el lugar de la nación de Israel, que fue escogida del tiempo desde Abraham para ser el pueblo escogido del Señor. Oh, gloria a Dios. Y eso está mal. Y esos hermanos que piensan, por ejemplo, que ahora nosotros somos la Israel espiritual, no, Señor. Ahora la Biblia dice que nosotros hemos sido injertados al tronco por la fe. Usted es judío por la fe en el sentido de que también Abraham es su padre espiritual. Amén. Y tiene derecho a las promesas de Dios también, como están en Génesis capítulo 12. Pero de que usted sea, la iglesia es la Israel nueva, no. Entonces, ¿en qué lugar dejamos a Israel? Amén. Israel usted lo podrá odiar y todo, pero sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Amén. Y aunque rechazaron a Cristo. Y ahora y las promesas para Israel son terrenales y las de la iglesia son celestiales. Exactamente. Todo es diferente. Y te voy a poner un punto ahí, porque mucha gente piensa, Israel es tan bendecido, yo lo amo tanto, yo también soy judío, de ahí vengo yo, y todo, y se van a salvar. De todas maneras Dios lo va a salvar porque son el pueblo escogido. No. Si no tienen a Jesús, no se van a salvar. Lo lamento, es mi pueblo, es mi gente. Mi abuelita murió a los 68 años y no aceptó a Cristo. Yo no sé dónde estará, solo Dios sabe, pero si no aceptó a Cristo de acuerdo a la palabra, yo creo que no se salvó. Amén. Pero mi abuelito, que era cascarrabias y mugroso y duro y peleonero, 3 días antes de morir, a los 90 años casi, aceptó a Cristo. ¿Y dónde está él? Con el Señor. Porque la salvación viene solamente a través de Jesucristo. Mi pastor, y en cuanto a todos estos hombres que hoy día, por ejemplo, ahora, estamos hablando de que la gente debe amar a Israel, estamos enseñando esto, pero hay otro extremo, pastor, de gente que, por ejemplo, no tiene nada de sangre judía, no han vivido allá, nada, pero ahora quieren judaizar dentro de la iglesia. Por ejemplo, lo hemos visto, se dejan la barba, se dejan acá, se ponen la kipá, se ponen el talit, entran a la iglesia, enseñan que hay que guardar el sábado, que la iglesia, que está mal llamado pastor, que hay que llamarle rabino, que la iglesia no se debe llamar iglesia, debe llamarse sinagoga, que dale con esto, que con lo otro, que... Yo soy judío de nacimiento y de corazón, soy askenazí, mi familia es judía, mis abuelos nacieron en Rusia, yo nací en Nueva York, y yo me crié en la sinagoga, y tengo todas las evidencias. Mi apellido no es Lee, mi apellido es Katzelnik con K de kilo, Katzelnik, es Katzelnik. Ese apellido, los Katz, está conocido mundialmente, históricamente, que viene de la línea de apellidos judíos Cohen, que viene de la línea levítica. Es mi apellido. Es muy difícil que los hispanos pronuncien mi apellido, por eso yo me he puesto nada más Garili, que es mi segundo nombre. ¿Tú tienes un segundo nombre? Sí, Andrés. Hugo Andrés. Entonces, como Hugo Andrés, yo soy Garili. Entonces, mucha gente piensa que soy Lee y preguntan, ¿pero cómo tú puedes ser judío? Mi apellido no es Lee, mi apellido es Katzelnik, judío. Pero que es más fácil pronunciar para nosotros Lee que... Y estoy consciente, por ejemplo, como judío, yo celebré y practiqué y entiendo que todas las fiestas judías apuntan y señalan al Salvador. Pero como bajo la gracia estoy ahora yo, que fui salvo por Jesucristo y lavado por su bendita sangre, yo no necesito tomar esas cosas. Ni me pongo el kipá, ni me pongo el tefilín, ni las filacterias, ni me dejo crecer aquí los bucles, los tirabuzones, como decimos, ni nada de eso. Y yo entiendo que es bonito y a veces cargo los mantos y todo y le regalo a los hermanos en las iglesias, pero es un símbolo para mí, representa cosas bonitas, pero no necesitamos vivir con eso porque estamos bajo la gracia del Señor.
fuimos salvos por la gracia. Eso dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y por eso me ve este judío y me dice, ¿y por qué tú no usas así? Y han habido personas que me dicen, ay hermano, usa tu kipá, usa todo esto. No. Solo cuando voy a Israel, porque como los judíos lo exigen, que voy al muro, voy al templo, tengo que usarlo. Amén. Pero no lo uso. Gloria a Dios. Amado hermano, vamos a ir a una alabanza, una preciosa alabanza a nuestro coro Israel. Mire cómo se llama el coro. Israel. ¿Y cómo se llama el templo del pastor Marcos? Israel. Lo queremos tanto, mi hermano Marcos. Sí, le mandamos un saludo de aquí, pastor. De allá, lo mandamos saludo a mi hermano Marcos allá en Santiago. Nos avisaron que están transmitiendo este programa. Los pastores lo han tomado y lo están pasando en España. Nos están sacando este programa. Saludamos a todos los hermanos en España. Y lo bendiga a los españoles. El pastor Marcos está transmitiendo también en Chile. Algunos de estos programas le ha pasado allá en su programa. Amén. Así que saludamos a todos nuestros compatriotas también chilenos que están allá. Amén. Tierra preciosa. Les saludamos en el amor del Señor. Vamos a ir a escuchar Los saludamos al tiro. Al tiro. Vamos a escuchar esta alabanza del coro Israel, amado hermano. Este es el coro de nuestro ministerio allá en Chile. Y regresamos para seguir con este maravilloso tema, amado hermano. ¿Por qué debemos amar y por qué debemos apoyar a Israel? Mala vaya. Yo tengo amigos musulmanes, ¿sabes? Sí. Yo soy un judío diferente. ¿Y se llevan? No, se llevan muy bien conmigo. Yo he ido a Belén, yo he ido a las partes de ellos. Yo he ido a países musulmanes. Que mi pasaporte es americano. Puede entrar a cualquier lado. Sí, pero yo me cuido, ¿ah? Ecuménico judío. Pero cuando llego ahí no digo nada de shalom ni nada. Pues, Ahí sí. sí, fíjate eso, sí. Pastor, ¿por dónde la agarramos ahora? Por donde sí. Gloria a Dios, amados hermanos. Estamos de regreso. Qué linda esas alabanzas que hemos escuchado este día de hoy. Que Dios bendiga ese coro Israel, precioso ese coro. Y continuamos nuevamente, inmediatamente, con nuestro amado pastor Garilí, acá en los estudios del canal Asoma Visión, para todo Ecuador, amados hermanos, y también para todos los hermanos que nos sintonizan, ven este programa en el mundo entero. Mi pastor, estamos hablando por qué debemos amar y apoyar a Israel. Primeramente, porque debemos amar a Israel, porque si amamos a Israel es porque estamos amando a Jesucristo. O si amamos a Jesús, es que tenemos que amar a Israel también. Amén, gloria a Dios. Pero ¿por qué debemos apoyar a Israel? Porque hay una bendición grande detrás de ello. Y la Biblia, por ejemplo, dice en Génesis, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Yo bendeciré a los que te bendigan. Cuando uno bendice a la nación de Israel,
uno recibe bendición directamente multiplicada de parte de Dios. Bendeciré a los que te bendigan. Sí, está probado bíblicamente que hay una gran bendición cuando uno bendice a Israel. Es un mandato. Yo lo veo como un mandato de parte del Señor. Gloria que tenemos que bendecir a Israel. Amén. Y hay quienes maldicen, lamentablemente. Sí, hemos visto muchos casos en el mundo de gente que ha maldito a Israel y han muerto podridos. Yo quiero hacer un llamado a los pastores que están viendo en Ecuador y en todo el mundo. Que si los ministros, los pastores, realmente pensaran, reflexionaran sobre esta gran verdad bíblica y empezaran a bendecir a Israel, sus iglesias prosperarían como usted no se imagina. Gloria a Dios. Pero poderosamente. Porque yo no conozco un amigo mío pastor, y tenemos amigos en todo el mundo, que no ha bendecido a Israel, que su iglesia no ha crecido grandemente. Yo tengo 30 años llevando gente a Israel conmigo, a la Tierra Santa, por lo menos 2 veces al año. Acabamos de venir hace unas 2-3 semanas de la Tierra Santa. Y los llevo siempre a todos los lugares de Israel. Israel es pequeña nación. Llegamos a Tel Aviv. Subimos, por ejemplo, a Cesarea la Marítima, donde Pablo le predicó a Agripas. Vemos el anfiteatro romano. Subimos al norte un poco más, a Haifa. Lo llevo al Monte Carmelo, donde el profeta Elías oró y el fuego bajó. Lo llevo a Megiddo, la ciudad de Salomón, que fue construida 3000 años atrás. Lo llevo a Nazaret, a Caná. Luego lo llevo a Tiberias, rodeando el mar de Galilea. Nos quedamos unos 2 días ahí. Luego lo llevo a Decápolis, Qumrán, Masada, Mar Muerto. Y subimos a Jerusalén, o como decimos con acento de dulzura, Jerusalén. Y ahí les enseño todo lo que es Israel tan precioso. Vamos al Monte de los Olivos, la tumba del Señor, Monte Calvario. Hermano, conocemos todo Israel. Y te das cuenta, hermano mío, estos pastores que van conmigo, va creciendo su amor a Israel en cada día de este viaje. Porque se van dando cuenta. Pero el día que nosotros subimos finalmente a Jerusalén, que es la capital eterna de Dios, que el mundo, la mayoría no reconocen a Jerusalén como la capital, aunque Jerusalén es la capital de Israel. Fíjate bien, la mayoría de las embajadas de todos los países del mundo, no sé en qué queda Ecuador, están en Tel Aviv, pero en Jerusalén es la capital. Pero si tú buscas las embajadas de, por ejemplo, la capital de Ecuador, ¿qué es? Quito, ¿no? Quito. Tú buscas las embajadas, están en Quito. En Quito. La embajada americana, la embajada de Colombia, la embajada de China, están en Quito. Entonces, ¿por qué rayos la gente va a decir, no es Quito, no es la capital? ¿Quién le da derecho a la gente a decir que Quito no es la capital? Este es un país soberano, suficiente, la gente decide y determina, esta es la capital, es Quito. Igual en Israel, Jerusalén es la capital. Pero el mundo no quiere reconocer eso. ¿Por qué? Porque no quieren ofender a los palestinos, que están molestos porque Jerusalén, dicen ellos, debe ser nuestra capital. Problema de ellos. Jerusalén es la capital eterna de Dios, punto, y se acabó, no hay discusión. Entonces, cuando nosotros subimos con los pastores siempre, en ese día que subimos a Jerusalén, nosotros lo llevamos al cima del Monte de los Olivos, o Monte Scopus, y frente se ve la ciudad de Jerusalén, precioso. Ese es el lugar que tiene la escena más bonita de Jerusalén. Y ahí abrimos la Biblia, si no estoy equivocado, 1 Reyes, capítulo 8, verso 41. Y leemos las palabras de Salomón, que cuando Salomón entregó el templo a Dios, hizo una oración y dijo, Señor, que cuando vengan los extranjeros de todo el mundo aquí a esta ciudad, a este lugar, reconozcan la grandeza de Dios. Oh, bendito. Se siente la presencia del Señor. Bendito y no ha habido una vez que nosotros nos subamos con ese pueblo, con esos pastores que vienen de todo el mundo y suben ahí, y cuando miran, ahora en el último viaje que hicimos, no el antepasado, literalmente tengo las fotografías, que todos cayeron de rodillas, porque las palabras de un hombre como Salomón, de un siervo que fue 40 años rey de Israel, que él está allí orando, después de construir el templo a Dios, la visión que Dios le dio a su papá David, el templo a Jehová. Trabajaron 7 años para construir ese templo. Trabajaron 220,000 personas. La mejor madera de cédrado del Líbano, los mejores mármoles, tesoros. Y cuando él dedica ese templo a Jehová, se pone en rodillas Salomón y dice, Señor, esto es tuyo, para tu gloria, para tu honra. Y que cuando vengan los extranjeros, reconozcan tu grandeza. Esa es la razón por la cual nosotros llevamos gente a Israel, que reconozcan lo que es Dios. Y hermano mío, ese pueblo es de Dios, esa nación es de Dios, Israel es de Dios. Y cuando caen ahí los pastores,
ellos como que, no sé decirlo, ya están convertidos, aman a Dios, son ministros, pero como que vuelven a convertirse de nuevo. Oh, gloria a Dios. Porque tienen una experiencia tan profunda con Dios que dicen, caramba, yo nunca había visto esto, ni había sentido esto. Ahora sí, más que nunca, tengo que apoyar a la nación de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la nación de Dios. Amén. Porque si apoyamos a Israel, apoyamos a Dios. Un día vi a este señor que usted acaba de nombrar de Israel, Benjamín Netanyahu, el primer ministro. Sí, le escucho dar una reunión todo hablando del problema con Israel, y él cita unas palabras bíblicas tan suavemente y dice, Israel nunca desaparecerá. Nunca, nunca. Hagan lo que hagan, nunca. Digan lo que digan. ¿Tú sabes cuántos años han pasado, Pastor Hugo? Y Jerusalén ahí está. ¿Tú sabes cuántas naciones ya no existen? Israel sigue estando. ¿Tú sabes cuántos países ya no se conoce de ellos? ¿Cuántos imperios? Te lo voy a decir. Los asirios, los medopersas, los griegos, los babilonios, los romanos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los aztecas? ¿Dónde están los españoles? ¿En qué quedaron estos grandes imperios que dominaron en una ocasión el mundo entero? ¿Ah? La madre España, hombre. Esa gente ganaron al mundo entero. Ellos fueron los que conquistaron aquí a Ecuador, indirectamente, ¿no? A través de Simón Bolívar y el mariscal Sucre y toda esa gente tremenda. Pero Israel sigue estando. Guerras y ha estado bajo los otomanes y los musulmanes y los griegos y los romanos y todo, pero ¿sabes qué? Ahora está en manos del pueblo escogido del Señor, y un día estará en manos exclusivamente de nuestro Señor amado Jesucristo, aleluya, Rey de reyes y Señor de señores. Y dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de reyes y el Señor de señores, aleluya. Y ahí estaremos tú y yo, gloria al Señor, alabando el nombre del Señor y sirviendo con Él allí en Jerusalén. Por eso tenemos que apoyar a Israel. Qué bendición, hermano. Ya ustedes van comprendiendo. Aquí tenemos una persona que sí sabe de lo que está hablando, amado hermano, y es una bendición escuchar al pastor. Así que todos nosotros debemos saber que debemos amar y debemos apoyar a Israel. Mucha gente, como usted decía, pastor, al principio, mucha gente dice, no, si yo amo a Israel, pero no hace nada por ello, no se identifica, no trata de no tener ni siquiera una bandera, ni de nada, ni apoyar en nada. Son los que aman escondidos, son los amantes en silencio, son los que están detrás de las cámaras, como los distinguidos aquí camarógrafos. No, son lindos, son cristianos, quiero que sepan aquí en el canal de televisión, son bellos este grupo de gentes que trabajan acá, son lindos en el Señor. Gloria a Dios. Pero hay muchos que realmente están atrás y es tiempo de que salgan a frente y levanten la bandera. Esa bandera tan preciosa, si usted me permite aquí tantito. Sí, pastor. Esa bandera ha sobrevivido todas las banderas del mundo entero. Oh, gloria a Dios. Y esa estrella que está en el medio se le llama el emblema de David o el escudo de David. Le conocemos como la estrella de David. Fue encontrado 4000 años atrás en la ciudad de Capernaum en una columna. Pero 3000 años atrás, durante el reinado de David, David lo tomó como escudo. Y fue su escudo. Y hasta el día de hoy es la representación de David, de la ciudad de Jerusalén y de la nación de Israel. Pastor, mucha gente dice, ustedes andan judaizando, por eso ponen la bandera de no. nada que ver. Nosotros respetamos, la bandera de Ecuador es preciosa. Es linda la bandera de Ecuador. Me fascina, muy bonita, de veras. Es preciosa. La bandera de Chile, como misionero chileno. Sí. Tenemos la bandera americana, la bandera de Ecuador, Colombia, de cualquier país que usted venga. Su bandera es linda, preciosa. Pero la bandera de Israel es la bandera que representa la nación escogida, la simiente de Abraham, el pueblo del Señor. Recuerde que a los judíos Dios le dio los 10 mandamientos, le dio la ley, le dio los principios. Los judíos trajeron al mundo, aunque a usted no le guste, a Jesucristo. Porque Jesús viene de ahí. Gloria a Dios. Viene de la línea de David. Pastor, vi que acá tiene en la polera, en la camiseta, ¿cómo dicen acá en Ecuador? Camiseta, tiene la estrella de, ¿cierto? Está la menorá. El candelabro, el menorá, que representa la palabra del Señor. Tenemos la estrella de David, tenemos la palabra de Dios y tenemos el aceite que nunca se apaga, nunca. Gloria a Dios. Nunca. ¿Y esta menorá qué representa, pastor?
La menorá del candelabro, nosotros tenemos, representa la palabra del Señor. El profeta Zacarías hablaba de ellos, pero también representa los 7 días de la creación de Dios. Amén. Y es un símbolo muy importante nacional. Israel tenemos muchos símbolos. Tenemos el shofar, que es la trompeta de la victoria. Tenemos el mezuzá. El mezuzá es poderoso también. ¿Qué es lo que es? El mezuzá, tenemos 2 minutos. Sí, sí. Te voy a contar lo Sí, que vamos, es el mezuzá. ¿no? El mezuzá es lo que yo llamo parte de lo que nosotros llamamos el Shema de Israel. Shema. Shema de Israel es poderosísimo. Y si usted no lo sabía, apréndaselo en este momento. Si tiene con qué apuntar, vaya rápido, busque un papel y un lapicito para que apunte, porque le voy a dar una palabra poderosa que posiblemente le cambie su vida para siempre. Oh, aleluya. Y lo tremendo es que pastores no conocen esto. Gloria a Dios. El Shema de Israel es lo que llamamos el credo de la nación de Israel. Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9. Y dice el verso 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Uno es. Y el verso 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es poderoso. Gloria a Dios. Este es el cimiento, el fundamento de la vida cristiana y del judío. El judío, por ejemplo, en Israel es muy raro que se aparte del Señor. El niño judío, casi muy difícil que se separe de la enseñanza del Señor, porque los judíos, desde que tienen uso de razón, a los niños les repiten, les entregan, les meten el Shema de Israel. El Shema de Israel. Y dice, más o menos, vamos a parafrasear, pero si tú lo lees en tu casa, Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las entregarás a tus hijos estando en tu casa y caminando afuera en el camino, y al acostarte y al levantarte, y las pondrás en tus frentes, en tus manos, en tus frentes, y las pondrás en los postes de tu casa. Ese es el mezuzá. Y el mezuzá es un palito, así un tubito, en diferentes formas, donde adentro ponemos la escritura de Deuteronomio capítulo 6 y lo escribimos para que no se nos olvide. Entonces el judío lo pone en las puertas de su casa para que cada vez que entre o salga lo mire y se acuerde y diga: debo de acordarme de una cosa tan importante como es: amarás a Jehová tu Dios de todo tu ¿qué? Corazón, de toda tu ¿qué? Fuerza. Alma. Y con todas tus ¿qué? Con todas tus fuerzas. 3 cosas, apréndatelo. Amarás a Jehová de todo tu ¿qué? Corazón. De toda tu ¿qué? Alma. Y con todas tus ¿qué? Fuerza. Eso es el Shema de Israel. Qué Y al lindo, final, pastor. ese es el mezuzá que va en la puerta. Bendito sea Son Dios. símbolos tremendos. Amén. Hay mucho que aprender de Israel. Sí. Pero más que nada tenemos que amar a Israel con todo el corazón. Amén. Ya se nos está acabando el tiempo, pastor. ¿En qué está Israel ahora? ¿Está en ruina? Para que la gente sepa. Israel en ruina, Dios Para que la gente mío. sepa cómo está Israel. ¿Está bendecido? ¿Está glorioso? Se lo digo de todo corazón y sin agravar a ninguna nación del mundo entero, que cada nación tiene su belleza particular. Sí. Israel para mí es una nación súper próspera. Es el oasis en el Medio Oriente. Está muy moderno. Es una nación democrática. De hecho, es la única democrática del Medio Oriente. Todos los países que rodean son dictaduras, o están al frente de ellos mulas de Irán, los bandidos estos que son dictadores y que tienen a la gente bajo la ley sharia, esa musulmana del Corán y todo eso. Israel es una democracia bendecida, próspera, carreteras increíbles. La infraestructura de la nación es bendecida, moderna, nueva. Edificios grandes. Tel Aviv es una ciudad tan poderosa, tiene grandes edificios, hermano. Se venden los apartamentos hoy en día por más de $1 millón. Jerusalén es la ciudad más grande con más de 1 millón de habitantes. Tenemos 7.5 millones de judíos, 3 millones de árabes. Son más de 10 millones de personas que vivimos en ese pedazo de tierra. Y hay bendición y hay ¿Usted movimiento. tiene familia allá, pastor? Tenemos familia en el sur de Jerusalén, en la ciudad de Beersheba. Tengo tíos y primos. A 2 horas al sur de Jerusalén. Y Israel es hermoso, bellísimo. Y yo invito a la gente que vaya conmigo a Israel. Sí, ¿dónde pueden ubicarle? Te voy a llevar, Pastor Hugo, conmigo, con el favor de Dios, o en noviembre o el año que viene. Amén. Vas Amén, a ir a pastor. Israel. Y te voy a subir a un camello para que predique la palabra en Jerusalén. Aleluya, conmigo, gloria al Señor. Gloria a Dios. Pastor, ¿dónde pueden ubicarle los hermanos la página nuevamente? ¿Tenemos el link ahí? Tenemos la página www.garylee.com.
Pero también tenemos en Facebook. Puedes buscar en facebook.com/evangelista.garylee y ahí buscas la información nuestra. Y si quieres en Google, nada más ahí en internet, pones Gary Lee, o sea, G-A-R-Y, espacio L-E-E, o pones Evangelista Gary Lee y ahí está la información. Es fácil de buscarlo todo ahí. Pero yo te invito a 2 cosas, 3 cosas. Número 1, te invito a que ames a Israel como nunca lo has amado. Ámalo. Amén, amén. Porque si amas a Israel vas a amar más a Jesús. Bendícelo. Y te invito que lo bendigas, pastor. Sí, gracias. que lo bendiga. Bendícelo y apóyalo. Y por orad, último, orad por la paz de Jerusalén, dijo el hermano. eso es. La Biblia dice, oremos por la paz de Jerusalén, por la bendición de Dios. Gracias, Pastor Hugo, por esta oportunidad. Amén, pastor. Y a toda la gente tan linda de Ecuador. Ya no se nos acaba el tiempo, hermano, solo 4 minutos. Pastor, el pasaje que usted dijo, maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Bendiga a Israel. Génesis capítulo 12, versos del 1, 12, 13. Bendiga a Israel y Dios le va a bendecir. Amén. Amemos a Israel, oremos por Israel, oremos por Jerusalén, por la paz de Jerusalén. Hermano, el pastor Gary Lee ha estado con nosotros estos días. Ahora, por cosas de tiempo, él tiene que regresar. ¿A dónde va ahora? ¿A Estados Unidos? Vamos a Estados Unidos en la próxima semana. Vamos a estar el fin de semana aquí en Ambato. Estamos con un pastor ahí en Ambato. ¿Ya? Y estamos contigo mañana, esta noche estamos predicando aquí la palabra aquí en Quito. Y la semana que viene estamos en Estados Unidos predicando. Ya se va esta semana a Estados Unidos. Sí. Amén. Todos los hermanos que han escuchado estas prédicas, vamos a tratar de sacar la copia de esto para hacerle llegar, hermano, todos los que necesiten. Contáctese con nosotros. Usted quiere saber más de esto, quiere tener información, hágalo. Esta no es la primera, Vamos a dejar, ¿verdad?, una agenda preparada, porque volvemos a traer al pastor Gary Lee, pero ahora en el templo nuestro se arrebató de gente. Wow, este día domingo, que hemos tenido esta semana, este día jueves tuvimos la predicación de nuestro pastor y, amado hermano, se arrebató de gente eso, se llenó. Tremendo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Traerle al pastor, pero vamos a tener que arrendar un coliseo, algo grandote, donde podamos venir todos los que quieran escuchar en la calle, increíble palabra del Señor. Así que el Señor me los bendiga grandemente. Vamos a seguir orando, apoyándonos, pastores, unámonos. Mire, hay gente que para traer apóstata, corre para que vengan mundanos, hijos del diablo, trayendo porquería, amado hermano, de palabra, induciendo a la gente a cosas que no son cristianas, y debemos apoyarnos entre nosotros y traer siervos de Dios que bendigan esta nación, que bendigan con su palabra a esta gente en Ecuador. Amamos Ecuador, amamos a este país, amamos a esta gente, a esta bella tierra. El pastor ha quedado impactado yo sé que tú amas a Ecuador, sí, porque si no, no estuvieras aquí. No estuviera aquí. Porque este hombre dejó su tierra, su gente y todo, para venir aquí a esta bella tierra de Ecuador. Sí, amén. A predicar la palabra. Cuando fuimos a Ambato de viaje, el pastor quedó, esos cerros, esas montañas, increíble, esos colores, la ave, vimos un animalito por el camino que se nos acercó, una llama, pero era una pequeña e increíble. Dios les bendiga, hermano. Nos despedimos, pastor de los hermanos. Gracias, Hugo, pastor Hugo, gracias por tu hospitalidad, tu amor, tu cariño, por todo, de verdad que sí. Ecuador. Gracias por todo, de verdad. Amén. Que sí, gracias. Dios les bendiga, amados hermanos. Este es su programa, La Verdad os hará libre, de lunes a viernes. Sábado y domingo transmitimos el día sábado 9 de la noche, día domingo 8:30, 1 hora de programación sábado y 1 hora domingo tenemos para compartir con ustedes, amado hermano. Les invitamos a nuestras reuniones. Si usted quiere congregarse con nosotros, si usted quiere apoyar el ministerio, usted quiere contactarse con nosotros, ahí están todas las líneas telefónicas, el correo electrónico, búsquenos en Facebook. El pastor también tiene un Facebook donde hay miles de gente que sigue ahí las prédicas, va actualizando la información donde está predicando, qué es lo que está haciendo. También tenemos en YouTube. Usted puede solo buscar Gary Lee, busque en el Google Gary Lee y le va a aparecer, ¿ya? Le va a aparecer las prédicas de él, tremendo, él tiene unas prédicas extraordinarias, yo se las recomiendo, amado hermano. Y usted dirá, hermano Hugo, pero tanto si nosotros amamos a los siervos de Dios y oramos por ellos. Así que Dios me los bendiga, amados hermanos, nos despedimos de ustedes, en el amor del Señor, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Chao y bendiciones. Chao, bye, Dios le bendiga. Bye.